Buenas noches, estimados amigos, y queremos continuar con el estudio del libro de Ruth, que hemos estado avanzando en su estudio, en la interpretación, por ser un modelo de la redención. En el libro de Ruth encontramos de forma muy curiosa relatada la redención como la redención de una mujer viuda, de varias, en este caso dos mujeres viudas. Una de ellas tiene que buscar a su pariente más cercano para ser redimida. Y entonces nos surge la pregunta, ¿por qué el modelo de la redención tiene que ver con redimir a una mujer viuda? Todos estos interrogantes a la luz del libro de Ruth, que tiene ciertos detalles que, eh, si queremos interpretarlos inclusive a la luz de la cultura hebrea antigua, parecen que tienen cierto nivel de absurdo, como el asunto del levirato de una mujer que tiene que casarse con todos los hermanos de una misma familia, puesto que se van muriendo los hermanos a su debido tiempo y, y- y tiene que continuar casándose con los hermanos y sin importar que estos sean hasta pequeños. Es decir, hay ciertas cosas, ciertos interrogantes que deberían quedarnos cuando nosotros leemos la Biblia, pero es siempre nuestro interés de reforzar en este espacio que no debemos leer la Biblia de una forma tan simple. Es decir, no deberíamos entender, interpretar la Biblia en la literalidad. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? En cada ocasión que se presente alguna forma que no conocemos, que nos parece rara o que tiene algún número o una costumbre que ya no se aplica, con toda seguridad allí hay algún mensaje interior. Es decir, no se trata de aceptar un modelo antiguo y si es antiguo, por lo tanto debemos rechazarlo y nombrarlo como Antiguo Testamento, sino que a lo mejor allí hay información que no entendemos adecuadamente y que hay un mensaje espiritual y por tanto al ser espiritual es un mensaje eterno que no cambia. Es decir, la Biblia es un libro que debe cumplir estas características de ser perfecto, santo y bueno, así como está establecido, está en lo que llamamos el Nuevo Testamento, dice, porque la ley, esa es la verdad buena. El mandamiento es perfecto, santo y bueno. ¿Cómo es que es la ley, la Torah, el mandamiento, son buenos, santos, perfectos, cuando hablan de cosas a veces medias absurdas, en otros casos absurdas y media? Porque en realidad no se trata de la literalidad. Todo lo que está allí es o está insertado en una historia que parece real, pero en realidad es una alegoría de lo espiritual. Si no estudiamos la Biblia de esta forma, con mucha seguridad estaremos divagando en ciertas inexactitudes, metidos en alguna doctrina que no nos va a llevar a ningún lado. Veamos, pues, estamos analizando el libro de Ruth y por lo tanto veamos qué dice, qué dice en su capítulo 4. Luego de que se produce el retorno de Ruth con esas hermosas palabras y que eh,
llega a Belén y ahora tiene que espigar en un campo que resulta ser el campo de su pariente cercano, que puede ser su redentor. Este redentor le recibe. Hay hay una escena en la que Ruth se acuesta a sus pies, pero tiene que desnudar sus pies para acostarse allí. Esto de quitarle el calzado es un símbolo bastante interesante en la escritura que está inclusive relacionado con el, la escena de Moisés en el monte, cuando el Creador le dice, hay una zarza ardiendo que no se consumía y le dice, quita tu calzado, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar que pisas es santo. ¿Por qué el calzado? El calzado, ¿qué tiene que ver con la santidad? ¿Qué tiene que ver con una tierra, la tierra de un monte? Si así fuera, en ese monte, el famoso monte Sinaí, debería haber un templo en donde se haya dedicado a la zarza ardiente, que efectivamente es una copia de el Creador. Una tierra muy sagrada, más sagrada que el mismo templo de Jerusalén. Pero no se trata de eso. Está diciéndole a Moisés que se quite sus zapatos, porque el zapato es una especie de la cobertura del cuerpo, es un símbolo, como el cuerpo es un símbolo del alma. Que nos desnudemos nuestra alma y seamos sensibles a ese lugar, que no es un lugar, que es nuestra propia alma interior, nuestras emociones, que allí tenemos que construir el templo aquí, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que ser sensibles a nuestra propia interioridad. Y no solo a la nuestra, sino a la de los demás. Y entonces, cuando Ruth hace esto, descubre los pies de su redentor. Por eso que Boaz se despierta y dice, ah, pero híjole, qué lindo, qué hermosísimo, eres una mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque me has escogido a mí certeramente como tu redentor, en vez de ir a buscar por allí cualquier muchacho, por cualquier joven de cualquier lugar. Me has venido a escoger a mí. Todos estos son símbolos de la redención de quién, de nuestra alma con el Creador. Y aquí vemos en el capítulo 4, que ya nos estamos acercando al final, dice, y Boaz, en el lenguaje traducido le ponen solamente Booz, pero el término es Boaz, veamos con un poco de atención. Aquí dice Boaz eh, la traducción en la transliteración del hebreo, ¿no? Dice Boaz, subió a la puerta y allí se sentó. ¿A la puerta de qué? A la puerta de su ciudad. Y allí se sentó. Y he aquí que el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando. Y le dijo, tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Vamos a ver otras versiones de este verso para revisar que hay aquí está, hay algo, ¿no? Eh, que nos acerca un poco más al modelo hebreo. Dice, fulano, ven acá. En otras palabras, vení acá. En, como se solía hablar en nuestros pueblitos. Fulano, fulanito, vení acá. Y si nosotros
nos acercamos un poco más al texto, este famoso fulano aparece aquí como un fulano. ¿Por qué le llamamos fulano cuando no le conocemos? Cuando decimos, fulanito de tal, de por allá, me dijo tal cosa. Cuando no queremos expresar el nombre, cuando está escondido el nombre. Y dice, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. ¿Por qué aparece aquí en esta forma, sabemos que Boaz era pariente cercano de Ruth, del esposo de Ruth, del esposo fallecido, ¿no? Él era pariente cercano, pero él la noche anterior le dice a Ruth, pero espérate un momento, hay un pariente más cercano que yo. Entonces, digamos, por ejemplo, eran primos. El uno era primo en segundo grado, por decir el ejemplo, y el fulanito de tal era pariente primo en primer grado, por ejemplo. Aunque en realidad en la terminología de la redención era más cercano todavía, era hermano, posiblemente el hermano del fallecido, porque el hermano es quien debía casarse con la esposa de su hermano muerto. Entonces, Boaz le dice, tú, fulanito, venía acá. ¿Por qué está relatado de esta forma? En la escritura siempre hay rastros de cosas que no se quieren revelar todavía. Cuando sabemos que Jesús, o en el nombre hebreo Yahshua, en los relatos del Nuevo Testamento, hacía ciertos milagros a las personas, a ciertos enfermos por allí. Y cuando les hacía estos milagros, ellos estaban tan contentos, tan agradecidos, que a veces salían corriendo, pero algunos de ellos decían, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo te agradezco? Y él decía, mira, primerito, no le digas a nadie. ¿Cuál era su intención? En los relatos del Nuevo Testamento, Yeshua se presenta de tres formas, como el hijo de José, cuando le llamaban el carpintero. ¿No es este el hijo de José? El hijo de Nazaret, de Nazareno, José. Es decir, se le identificaba como Mashiach ben Yosef. Pero también cuando llega al templo, en ese relato de lo que se conoce en el cristianismo como Domingo de Ramos, allí aparece un título diferente. La gente le grita, Jesús, hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, en esta circunstancia él se identifica como Mashiach ben David. Y en sus propias palabras también a veces se manifestaba como el Hijo del Hombre, es decir, Mashiach ben Adam. Pero estos tres apelativos, él no era, ni siquiera era hijo de José. Cuando los judíos analizan la, la descendencia, la descendencia de Jesús, ellos se burlan del cristianismo y dicen, pero si Jesús no era hijo de José, ¿de quién era hijo? Acuérdense que José no tocó a su esposa María, que recién se habían comprometido, y resulta que fue um, concebida de otro. Después José supo que por revelación divina que había sido concebida por el Espíritu Santo.
Pero en esto nos demuestra de que cuando se le llamaba hijo de José, en realidad este atributo de hijo de José no era cierto, porque él no era hijo de su simiente, de la simiente de José. Y allí, obviamente, los judíos tienen para uh, burlarse inclusive del cristianismo, porque dicen, mire, María concibió de otro y era también una adúltera, según las palabras de algunos que se burlan de los textos. Pero nosotros entendemos ahora que hay mucho más profundidad en esto. Es una profundidad espiritual. Lo que se relata es de algo divino. Y cuando aparece el título de hijo de José, Mashiach ben Yosef, en realidad es un atributo que se viene revelando desde el principio, como en el caso de Ruth. Aquí aparece este relato que de alguna forma condensa dos aspectos de Mashiach. El un aspecto está representado o está eh, simbolizado por Boaz. Y el otro está simbolizado por un fulano de tal. ¿Quién es este fulano de tal? Fulano de tal es Mashiach que todavía no se revela, que todavía dice, espérate, ¿qué tienes, mujer, contra mí? No ha llegado mi hora. O cuando sana a sus uh, amigos, a los enfermos de aquella época, les manden encarecidamente, pero no le cuenten a nadie. ¿Por qué? Porque no es tiempo todavía de rebelarse. ¿A qué alude todo esto? A los procesos de la redención. Es decir, que nosotros tenemos que hacer uh, una observación del proceso de la redención. Cuando nos han dicho que nosotros somos salvados por ejemplo, levantar la mano y casi allí culmina todo con una oración. Ya estamos salvos. En realidad, el proceso de la redención es un proceso de sanidad interior. Por eso aquí se manifiesta el primer proceso de la redención luego de que Ruth ya viene sale de la idolatría y dice unas palabras hermosas, hace obras para ganarse el derecho de ser parte del pueblo de Israel, pero ahora, todavía siendo viuda, sigue estando viuda y necesita ser redimida. Es decir, el primer proceso es el primer proceso de la voluntad nuestra, una voluntad de cambio. Y cuando ganamos ese estado de cambio nuestro, inclusive merecemos la gracia. Por eso es que, otra vez, como ya habíamos visto antes, con Esther, después de hacer un buen trabajo de transformación interior, ella, cuando se acerca, en el caso de Esther, ante el rey, dice, si he hallado gracia ante vuestros ojos, ya cuando ella estaba vestida de un vestido real, cuando vestía la corona real, ¿qué significa eso? Que sus vestimentas espirituales estaban transformadas. Y en el caso ahora de Ruth, ella ya se apartó de la idolatría y
una vez que se ha apartado de la idolatría, hace una declaración muy grande y dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora tiene que ser redimida, tiene que volver a recuperar la sabiduría. El alma tiene que recuperar la sabiduría. Es decir, cuando hablamos de Ruth, que llega y encuentra a su redentor Boaz, es un símbolo de nuestra alma. Nuestra alma ya hizo todo el trabajo. Nuestra alma se convierte en una mujer virtuosa. Nuestra alma pregunta a su redentor y le dice, si he hallado gracia ante tus ojos, y por eso es que aparece siempre en las expresiones, si he hallado gracia ante tus ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el atributo de la gracia es una especie de atributo de hermosura. Cuando un alma es hermosa, no se trata de la belleza interior. Un alma es hermosa cuando es perfecta. Cuando dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es decir, que merece, pese a todo lo que haya acontecido ahora, merecemos la gracia del Creador o de nuestro Redentor. Y ahora entramos a la redención con el primer Redentor. Boaz representa el atributo de Mashiach ben Yosef. ¿Por qué? Porque el que redime, después de salir de la idolatría, después de salir de Egipto, este Moisés, que nos saca de Egipto, de nuestras tribulaciones, de nuestras limitaciones, de nuestra oscuridad, representa Mashiach ben Yosef. Mashiach, el hijo de José. ¿Sí? Lo mismo que se le identifica a Yeshua, a Jesús, en el Nuevo Testamento. Es decir, el primer paso de la redención es salir, separarnos de la idolatría. Y cuando nos hemos separado de la idolatría, ahora la luz de Mashiach nos redime. Ruth es nuestra alma interior, pero nuestra alma está viuda. Y si el alma está viuda, esta alma representa, como en los aspectos del árbol de la vida, representa a Binah, el entendimiento. El entendimiento se quedó sin la sabiduría. Eso es la muerte del esposo. Porque recuerden, Jochma, la sabiduría, es el principio padre. Padre y madre siempre deben estar juntos. Pero en este caso murió. Murió el esposo de Ruth y se queda viuda. ¿Qué significa? Significa que el entendimiento se quedó sin la sabiduría. Y este es un proceso como todos los procesos. En todos los procesos, el justo, por ejemplo, cae. Y cuando cae, cae la muerte. ¿Qué significa eso de la muerte? Que se muere la sabiduría. Y por lo tanto tenemos que ser redimidos. ¿Redimidos por quién? Por Mashiach. Mashiach es la luz. Y entonces aquí aparece y le dice, fulanito, fulanito, como si no le conociera. Si eran parientes. Es decir, está escrito de tal forma que nos ayuda a entender que no es tiempo de la revelación del nombre, porque cuando el nombre se revela, es la revelación de su rol, del rol que tiene que ejecutar. Pero si está escondido, significa no es mi tiempo. Entonces, dice, y le dijo, bien, ven, siéntate aquí. Y él vino y se sentó. Ahora dice, y Boaz
tomó 10 hombres. Siempre, siempre, siempre tenemos que acordarnos de que los números nos revelan estados espirituales. Hay una costumbre judía de que todo se debe hacer en la presencia de un minyan, se llama. Minyan es la congregación de 10 varones. ¿Y por qué no pueden ser mujeres? Es decir, no es que hay en esto machismo, sino que todo esto es un símbolo de la espiritualidad. Que cuando se habla aquí de que tienen que ser 10 varones, está hablando de que tenemos que hacerlo en la presencia de la revelación total de la luz. La luz completa es la que tiene que certificar que todo lo que estamos haciendo está correcto. Entonces dice, y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad. Es decir, que todos eran ancianos. ¿Qué significa ancianos? Los ancianos son los que tienen pelo blanco y que por lo tanto han adquirido luz. Que esta luz, nosotros vemos que un anciano de alguna forma se ve en su cabeza pelo blanco, pero eso es en lo físico. Cuando está hablando ancianos de la ciudad, está hablando en el aspecto espiritual. Es decir, personas eh, que representan la luz completa. La luz completa, a frente de la luz completa estamos o vamos a hacer esto. Eso es lo que hace Boaz. Te voy a redimir, me presento ante el segundo redentor para yo tomar el rol de redentor y hacer las cosas de una forma correcta. Es decir, el primer paso de la redención. Y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Todas las cosas siempre se realizan de rodillas dobladas. ¿Qué significan doblar rodillas? Doblar rodillas no significa postrarse en la tierra. Doblar rodillas significa siéntense y allí sus rodillas se van a doblar y vamos a estar en un estado de conversación armónica para ponernos de acuerdo, para aprender juntos. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, Noemí, Naomi, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y fíjense cómo aparece aquí. Y dice, nuestro hermano Elimelech. No era que no le conocía, le dice, fulanito, ven acá. Resulta que aquí le llama hermano. Y dice, y pensé informarte diciendo, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otra parte de ti que la redima. Y yo después de ti, y él dijo, la redimiré. ¿Qué significa? En realidad, cuando Elimelech, el esposo de Noemí, salió de Belén, fue dejando todo, fue dejando sus tierras. Y aquí, cuando regresan, ahora tienen que vender esa tierra, porque de todas maneras, Noemí está viuda. ¿Y qué hace una viuda? Tiene que subsistir y por lo tanto esa venta le va a ayudar a subsistir. Pero eso es del aspecto literal. ¿De qué tierra está hablando? Está hablando de nuestra tierra interior. Esta tierra tiene que ser comprada. Ya sabemos a qué precio tiene que ser comprada. Pero aquí aparece como que esta tierra se va a vender para poder hacer que la viuda tenga subsistencia y parte de la redención es que venda esa tierra y así el pariente cercano la va a comprar. Va a comprar ¿qué tierra? Nuestra tierra. Y entonces, primero le dice este fulanito de tal,
Le dice, sí, la voy a redimir, pero parece que no recordaba la otra parte del tema de la costumbre de la redención. Y dice, entonces Boaz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la Moabita. Antes no se casaban por amor, se casaban porque les compran a las mujeres. ¿Qué trato digno es ese? A la luz de nuestra cultura, naturalmente que no se le ve tan bien, no se pueden comprar a las mujeres, ¿sí? Hay que conquistarlas. Y entonces aquí dice, debes adquirir también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. ¿Qué significa esto de conservar el nombre del difunto en su heredad? Cuando estamos hablando en realidad es de nuestra propia alma. ¿Quién es el que murió cuando caímos de la luz hacia la oscuridad y, y fuimos a caer en la idolatría? ¿Ustedes recuerdan de qué pueblo viene Ruth? Ruth viene de los moabitas. ¿Y de dónde vienen los moabitas? Los moabitas vienen de una relación de las hijas de Lot con su propio padre. Y de este mismo Lot que actúa de una forma terrible en presencia de los ángeles, cuando estos ángeles llegan a visitarle para sacarle de Sodoma. ¿Por qué? Porque Dios iba a aniquilar a Sodoma y Gomorra con fuego. Y viendo que Lot era un ser digno de ser rescatado, sin embargo, cuando recibe a estos personajes, ¿sí? les los vecinos de Sodoma golpean la puerta y dicen, déjanos de estar con estos hombres. Y él saca la cara de estos ángeles, Lot, saca la cara de los ángeles y dice, miren, ustedes no pueden hacer esto con mis invitados, sacándoles la cara a estos ángeles como que los ángeles no pudieran salvarse si ellos venían, inclusive ellos mismos, a destruir la ciudad. Saca la cara de los ángeles y les dice, no hagan eso con mis invitados. Aquí tengo mis dos hijas. Tómenlas y hagan con ellas lo que quieran. Lot, un personaje digno de ser rescatado de Sodoma, que diga semejante barbaridad. Naturalmente que todas estas cosas tenemos que estudiarlas más allá de la literalidad. Pero en lo literal, Moab viene de Lot y la relación con sus hijas, que le emborrachan a su padre y una por una se acuestan con él y de allí desciende Moab y Amón, los dos pueblos, los amonitas y los amonitas. Es decir, vienen de la idolatría. ¿Qué significa eso? Que caímos, nuestra alma cae. ¿Por qué? Porque 7 veces cae el justo, pero se levantará. Es decir, este proceso, estas historias relatan nuestras caídas. En una de esas caídas caemos hacia la idolatría. La idolatría no significa adorar estos muñequitos, la idolatría significa la distorsión de la espiritualidad, el que no entendamos adecuadamente la espiritualidad. Cuando de la idolatría salimos y hacemos méritos como el caso de Ruth, ¿eh? Entonces, estos méritos de volver
y tienen que ser ahora rescatados por Mashiach. Y tiene que no solo comprar nuestra tierra, sino a a Ruth. ¿Sí? Y este proceso de Ruth habíamos visto que es una tórtola. Ruth, al revés, es Tor, que tiene las mismas letras de Torah, excepto una. ¿Qué es lo que le falta a Ruth? Le falta justamente una letra G. Bien, ahora le dice, pero tienes que adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto. ¿Y qué es lo que le dice? Este fulanito de tal, le dice, y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo. En otras palabras, no es mi tiempo de redimirla. Tiene que pasar todavía un proceso anterior. El alma tiene que ser redimida de otra forma todavía, porque el segundo proceso, que ese representa Mashiach ben David, tiene que todavía revelarse. Es decir, los pasos de la redención son tres. Sin pasar por el paso 1, no tiene que pasar al paso 2. Y, por tanto, no tiene que pasar al paso 3. Ya vamos a ver de qué se trata. Dice, no sea que perjudique mi heredad. Obviamente todo esto parece estar relatado en términos de costumbres, pero es un modelo de la redención. Redímela para ti. Es decir, es tu tiempo. Tú tienes que hacer tu trabajo primero. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirlo. Y allí aparece, dice, y la costumbre de aquellos tiempos pasados en Israel, está relatando este escritor del libro de Ruth, dice, de los tiempos pasados en Israel, dicen, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esta. Es decir, ya no es más. Aparentemente había esta costumbre de casarse, de casarse el hermano con, eh, mejor dicho, la esposa, con los hermanos de sus esposos fallecidos. Y dice, cuando se confirmaba esta redención, uno se quitaba la sandalia y le daba al otro. Es decir, el zapato, o mejor dicho, el pie desnudo, al quedarse con el pie desnudo, estaba simbolizando su aceptación, o en este caso, al pasarle el zapato al otro, esa es tu oportunidad. Te la cedo a ti. Es decir, hemos estado viendo de que esta costumbre tiene o tiene cierto mensaje que en la interioridad significa tenemos que despojarnos de los conceptos corporales. Las historias no son las que parecen. Así las miremos con nuestros propios ojos y decimos aquí, pero si está escrito, lo que está escrito simboliza algo más profundo. Es decir, nosotros estamos aprendiendo aquí algo para aumentar nuestro conocimiento, preguntándonos varias circunstancias más para agudizar nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque el Creador quiere que seamos personas más inteligentes y más sabias cada día, no creyentes, no creyentes. El que cree no piensa, el que investiga llega hacia la verdad. Más allá siempre va a haber algo más allá, después de encontrar y de desnudar una verdad ahora, todavía podrá encontrar
algo más allá. Y ese es el secreto de la bondad infinita de la Torah. Y esto dice, y esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente más cercano dijo a Boaz, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Y entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos. ¿Quiénes? Los 10 ancianos de la ciudad, que hoy he comprado en la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita. ¿A qué precio? Todavía no está revelado el precio aquí. Acuérdense a qué precio se compra a la idolatría. El rescate del alma, ¿a qué precio? La viuda de Malón para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos ni el atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Vamos a analizar un poquito todo esto que hemos estado mirando. Veamos. ¿Dónde está? Le voy a poner una pizarra. Veamos. Entonces, dijimos que hay tres procesos, tres partes del proceso de la redención. Cuando nos enseñaron de que, bueno, el primero es levantar la mano, el segundo ir a las aguas para levantarnos de entre los muertos. ¿Sí? Pero vamos a ver este aspecto de la redención un poco más ah, detenidamente, de una forma desde los aspectos hebreos. Perdón, un momentito. Vamos a... Entonces, los tres pasos de la redención, vamos a poner por ahí la redención. A ver, déjenme eh, reparar esto. Ah, la redención consta de tres pasos. Bien. El primero es la separación. El segundo es la sujeción. ah, Sujeción. Y el tercero es el endulzamiento. Estos tres pasos están relatados a través de estos símbolos de la historia de Ruth. Es decir, ¿qué es el libro de Ruth para nosotros? Que debería ser, es una alegoría. Posiblemente para un judío estos fueron hechos que ocurrieron. Ellos tienen posiblemente el derecho de creer que sea así. Pero la Biblia entera es un libro para ser analizado por todo el mundo. Y por lo tanto no tenemos que hacer historia, no tenemos que aferrarnos a la historia, nosotros que no somos israelitas, sino entender el valor espiritual de todos estos mensajes. Estamos utilizando la Biblia en las iglesias. Y sin embargo, nos identificamos como gentiles y como romanos y como todo, menos
con la propiedad de el pensamiento hebreo, de conocer la profundidad del pensamiento hebreo. Es decir, estamos en realidad utilizando herramientas equivocadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento escrito en la Biblia es el pensamiento hebreo, bajo herramientas hebreas, con el mismo lenguaje hebreo. Y esto está escrito en el libro de Ruth, simbolizando el proceso de la redención, escrito en toda la Biblia, de principio a fin. Dijimos, la separación está simbolizada por Mashiach o Mashiach ben Yosef, perdón, vamos a... Entonces está simbolizado por Mashiach ben Yosef, o lo que se conoce como el hijo de José. Y cuando en la Biblia aparece el hijo de José, no está hablando del hijo físico, en este caso de José. Cuando a Jesús, a Yeshua, le llamaban hijo de José, ¿no es este el hijo de José? En realidad no hablaban de este aspecto, en realidad no hablaban de este aspecto, decía, decía entonces, cuando habla de Mashiach ben Yosef, no está hablando del aspecto físico, de un hijo de José. ¿Por qué? Porque inclusive físicamente Yeshua no era hijo de José. Está hablando de esta terminología de Mashiach, la luz, que representa en el caso de Yosef, es el fundamento del árbol de la vida, uno de los atributos del árbol de la vida llamado el fundamento. Es decir, el primer aspecto de redención en el árbol de la vida, en el ascenso. Luego, luego está la sujeción. La sujeción es o está simbolizada por un rey. Y en este caso es Mashiach. A ver, perdón. Mashiach ben David. Le pongo David por eh, utilizar un poco más la terminología hebrea, ¿no? Mashiach ben David. ¿Qué hace Mashiach ben David? Representado por el reino se consolida una vez que están asentados luego de conquistar la tierra prometida. Cuando ya se asentaron en la tierra prometida, ahora necesitan un rey y el rey unifica. Vemos que con David se manifestó con David y con su hijo. Mashiach ben David representa la unificación que se completa con Salomón, los tres reyes de Israel, mientras mientras el pueblo de Israel estaba unido, eran Saúl, David y Salomón. El rey más recordado y que del que se habla que es el eterno rey de Israel es David. Por esto, inclusive a Mashiach se le conoce como Mashiach ben David, porque es un rey. El Mashiach ben David es quien consolida el reino. ¿Cuál reino? Nuestro reino interior. Y ahora, esta redención es una redención de sacarnos de todos nuestros problemas, porque de todas maneras esto es psicología.
En la psicología hay también 3 procesos que ya lo vamos a ver. Y el final de estos procesos es el endulzamiento. Entonces, el endulzamiento se le llama como Mashiach ben Adam, que es el final redentor de nuestra alma. ¿Eh? El famoso título, el final título de El Hijo del Hombre. ¿Por qué qué es el endulzamiento? O sea, primero tenemos que separarnos, salir de la idolatría. Es lo que hace Mashiach ben Yosef. Salir de la oscuridad, salir de Egipto es Mashiach ben Yosef, que está liderado en el caso de la historia, está liderado por Moisés. El segundo proceso es ya consolidar las tribus, nuestro reinado interior, para coronarnos como reyes, para tratar de gobernar nuestra interioridad. Pero nosotros sabemos que como reyes, que somos reyes terrenales todavía, no aprendemos a gobernar nuestro propio territorio. Y en ese proceso de gobernarnos a nosotros mismos, caemos como cayó David. Y no es que tenemos que señalar a David, miren, hizo así. Se tomó una mujer por allí y mandó a matar al marido y cosas así. Porque nosotros somos de las mismas características. Entonces, uh, en este reinado interior, está escrito en la Biblia que dice, 7 veces cae el justo, pero se levantará. Y hemos visto que hay justos en ciertos relatos de la Biblia, justos que han sido probados. Y estos justos tienen que ser probados porque llegamos a ser justos, pero hay que conocer nuestro propio valor en la prueba, en las dificultades. Pero como caemos y tenemos que ser rescatados nuevamente, ¿qué significa esto? Que estamos en este proceso de mirarnos a nosotros mismos y ser misericordiosos con nosotros mismos. Es decir, vemos que hemos cometido cosas terribles, cosas inexplicables, etcétera, pero que son fruto de nuestro bagaje que venimos trayendo en nuestro ADN. Hemos venido a corregir problemas de las generaciones pasadas que nuestros padres no pudieron a su tiempo corregir. Y nosotros tenemos que enfrentarnos a esas consecuencias de lo que hicieron nuestros parientes hacia atrás. Y cuando nos enfrentamos, como vimos en los problemas del árbol de la vida, del árbol transgeneracional, nosotros nos enfrentamos a esos problemas de lo que se llaman las maldiciones pasadas. Cuando nos enfrentamos a eso, nos damos cuenta de los juicios que tenemos que hacernos a nosotros mismos y ante eso tenemos que ser misericordiosos. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Y por lo tanto tenemos que encontrar la belleza, el valor de eso que parece malo. Porque recuerden que de acuerdo al pensamiento de los sabios, todo es para bien. Lo que está escrito en la Biblia dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, lo que nos pasó, lo que venimos arrastrando, tiene una razón de ser. Por lo tanto, tenemos que enfrentarnos a esos juicios severos nuestros y esos juicios tenemos que empezar a endulzarlos. Es decir, encontrar
lo bueno, encontrar la belleza, encontrar el porqué, ponernos en los zapatos. Ahora que nos sacamos los zapatos antes, o le sacamos los zapatos a Mashiach antes, ahora nos ponemos en los zapatos del otro, en los zapatos de nuestros padres, para entenderlos de una forma diferente y encontrar la belleza en ellos. Cuando miramos a nuestros padres como posiblemente personajes malos, por ejemplo, que hicieron maldad contra nosotros, y cuando nos ponemos en los zapatos de ellos, encontramos las razones por las que posiblemente tuvieron que enfrentarse a esos problemas y ser lo que fueron. Y nos damos cuenta de que tuvieron ciertas raíces de amargura, que tuvieron que enfrentarse tristezas en su vida para ser lo que fueron. Y cuando entendemos eso, nos vamos dando cuenta de la grandeza de nuestros padres y la grandeza nuestra también. ¿Por qué? Porque encontramos que la sombra nos complementa. La sombra es la oscuridad. Y no estamos completos si no estamos con nuestra propia sombra también. Es decir, cuando nos entendemos y entendemos las razones por las que llegamos a ser lo que somos, empezamos a ser completos. Empezamos a unirnos a nuestra propia sombra, porque no podemos en este mundo, mientras estemos aquí, nuestra, la luz que se refleje en nosotros siempre tendrá una sombra. Que nadie levante la mano y diga, yo no tengo nada, ninguna manchita en ningún lado. Por eso ese es el asunto de que Yeshua cuando escribía en la tierra decía, a ver, alguno de ustedes que esté sin pecado que levante la piedra. ¿Eh? Nadie, ninguno de nosotros podría hacer semejante barbaridad. Tenemos que aprender a ser humildes, inclusive con nosotros mismos. A eso se refiere el endulzamiento. El endulzamiento es comenzar a hacer esos juicios severos, a hacerlos dulces, encontrar la belleza y la armonía en todo. Ahora, todo esto encierra la transformación de lo que conocemos como el habla y en psicología eh, a esto se le llama los aspectos cognitivos. Los cognitivos también siguen siendo tres aspectos, ¿no? Aspectos cognitivos, los emocionales y conductuales. En realidad, yo debería poner al revés. Vamos a ponerlos al revés porque en términos de la redención es así. Y acá. Es decir, hay tres aspectos de nuestra redención psicológicamente hablando. ¿Sí? Cuando la Torá está hablando de estos tres Mashiach, está hablando en realidad de la psicología nuestra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando dice separación, ¿cómo nos separamos? Comenzamos a separarnos cambiando ciertos modelos de conducta nuestros. A eso a veces se les llama la religión, a veces se les llaman los mandamientos. Tenemos que hacer algo. Cambiando nuestra conducta, las cosas que hacemos, ¿eh? Y esta conducta que vamos cambiando va a ir reflejándose en nuestras emociones. Es decir, cuando hacemos el aspecto de sujeción, la sujeción
a lo establecido, a la ley establecida, tenemos que ir rectificando nuestras emociones. Tenemos que hacernos inclusive poco a poco cada vez más alegres. Y todo esto al final va a redundar en un cambio de mentalidad. Esto es lo cognitivo. Un cambio de mentalidad es cambio de perspectivas. Estamos cambiando ya nuestra forma de ver. Estamos cambiando nuestro pensamiento. Estamos llegando inclusive a cambiar lo que se conoce como el anciano de días, la voluntad nuestra. Entonces, todos los procesos de redención tienen tres aspectos. Y a todo esto vamos a ponerle de una forma diferente. A todo esto se le conoce como el habla en la escritura. Es decir, le llamamos el habla, pero tiene que ver con todo el proceso de cómo nos mostramos. Y la redención esta del habla en la escritura está representada por la letra G, G, que se escribe de esta forma. Quizás mejor le voy a dibujar la letra G. ¿Sí? Esta letra G que se escribe así. Y esta letra G es precisamente una de las, por dicho, dos letras del nombre del creador. Estas dos letras del nombre del creador expresan precisamente nuestra redención, la redención del habla, de los aspectos psicológicos nuestros para cambiar nuestra personalidad. Esta habla ya apareció desde antes. Cuando nosotros vemos que a Abraham, el creador le dijo, Abraham, ya no va a ser tu nombre Abraham, sino te vas a llamar Abraham. Vamos a hacerle más grande. ¿Sí? Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Esto pasa un poco desapercibido por los análisis que nosotros hacemos. ¿Qué significa esto? Cuando escribimos aquí, Abraham, le voy a poner ahora las letras hebreas. Las letras hebreas. ¿Qué serían? Abraham se escriben con una Aleph, Bet, perdón, ¿dónde está la Bet? Bet, Resh y Mem. Mem, allí, ¿sí? Esto es Abraham. Cuando le cambia de nombre, ahora le llama Abraham. Entonces, Aleph, le voy a poner a la derecha, porque ustedes ven que en el hebreo es al revés, entonces me va a salir en otro lado. Vamos a ponerle ahora acá. Sería Abraham. Espero que esté escrito bien. Sí. Entonces le dice, ya no te llamarás más Abraham, sino te llamarás Abraham. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el nombre? El símbolo de toda la redención es el habla, la letra Hei, simbolizado por la letra Hei y simbolizado por los tres Mashiach. Cuando Abraham le cambia de nombre, Abraham conoce a Mashiach. Y eso es lo que está escrito en los evangelios, creo que en Lucas, dice, porque Moisés escribió de mí. ¿Qué escribió? Que estuvo revelándose desde el principio. ¿Cuándo se reveló?
en el cambio de nombre a Abraham. Es decir, cuando el Creador le pone un nuevo nombre, le está dando esta luz de Mashiach. ¿Debido a qué? A toda su transformación. Abraham tuvo que pasar 10 pruebas a lo largo de su peregrinaje, de su vida, de llegar a Canaán y enfrentarse inclusive a tener que ofrecer a su propio hijo en sacrificio. Desde luego que todo es una alegoría, porque ningún creador puede permitirse el lujo de pedir la vida del hijo de nadie. Esto es una alegoría que tiene que ser racionalizada, entendida a la luz de la interioridad de los escritos. ¿Qué significa que Abraham tuvo que dar en sacrificio a su propio hijo? ¿Eh? Que la bondad amorosa tuvo que integrarse con el miedo, con el temor. Con misericordia, mirarnos hacia nosotros mismos, lo que dijimos hace un rato. Mirar nuestra interioridad con suficiente misericordia. Esto se llama el endulzamiento de reconocer que venimos de cosas oscuras, pero que tuvieron nuestros padres, tuvieron razón, y cuando nos ponemos en sus zapatos les entendemos y vamos encontrando cosas dulces, vamos añadiendo dulzura, miel a lo que estamos enfrentándonos, teniendo misericordia de nosotros mismos. Eso es el cambio de nuestra mentalidad, el cambio de nuestra conducta, el cambio de la forma de ser, el cambio del habla que tenemos que realizar. Y todo esto está relatado en una historia como la historia de Ruth, que en este caso tiene que manifestarse la primera manifestación de Mashiach, el primer paso que tiene que dar es la separación. Tenemos que ser rescatados por Mashiach ben Yosef y cuando nos rescata Mashiach ben Yosef, ahora aparece la Hei también en Ruth. ¿Por qué? Vamos a mirar ahora cómo es que Ruth aparece en esto. Veamos aquí otra vez. Déjeme ver si le encuentro una forma de ponerle. Am, Vamos a escribir aquí. Ruth, perdón. am, ah, Vamos a escribir Ruth en español y luego en hebreo. Ruth, Ruth se escribe en hebreo. En hebreo se escribe de esta forma. Y taf. Así. Si ustedes recuerdan, eh, hay un método de análisis del hebreo y eso es sumamente interesante, que nuestra alma tiene que cambiar la estructura de sus letras para transformarse. Como por ejemplo de aní, de yo, aní, yo. ¿Qué hay que hacer con el yo? Tiene que ser humillado, tiene que ser nada primero. Y por eso es que de aní, yo, cambia a ain, nada. Igual ocurre con Ruth. Ruth, la moabita, tiene todas las letras de Torah. Vamos a poner aquí la Torah, perdón. Quizás le voy a escribir primero para no hacer la Torah.
para no hacer en vano. Vamos a escribir esto. Esto es la Torá. A ver, ahí. Ya, vamos a poner ahí. Si nos fijamos en la Torá, las letras están invertidas, o en Ruth están todas las letras invertidas. Perdón, voy a hacerlo. ¿No? Y esto es Torah. ¿Sí? Ya. Entonces, en Torah, las letras están al revés. O Ruth, como fue a la idolatría, estuvo en Moab, tenía el potencial de la Torah. Nosotros tenemos nuestro potencial inmenso en nosotros, pero ese potencial tiene que ser trabajado, tiene que ser transformado, tiene que cambiar el orden de sus letras. Entonces, Ruth tiene las letras de la Torah, pero invertidas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Invertir el orden. Esa es la redención. Ese es el salir de Moab y convertirse, dicen, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Allí se transforman el orden, se cambian el orden de las letras. Ahora, viene Boaz. Boaz, en cambio, añade una letra G a Ruth, que en realidad cuando llega a Israel es una tórtola, ¿sí? Y le añade una letra G. Es decir, esto de aquí, esto aquí abajo es una tórtola. Aquí déjeme ponerle. Esto es una tórtola. Y es por eso que aparece la figura de la tórtola en varios pasajes de la Biblia. El mismo David, referencia a, como recordando a su abuela, le llama, dice, no te olvides, no dejes que esta tórtola caiga, ¿eh? Le dice al Creador. Esta partecita de aquí es la tórtola, ¿eh? Y por eso es que aparece en la escritura, dice, ya se escucha la voz de la tórtola en la tierra. ¿Qué significa eso? Que la Torah está viniendo y ahora está siendo completada con la Hei de Mashiach. Es decir, la Torah tiene que venir con Mashiach para que pueda ser revelada. Y hay una figura en el último Mashiach, hay una figura que aparece una tórtola, pero ahora en forma de paloma. Esa Torah que viene, que le llaman el Espíritu Santo, una Torah que viene y se posa sobre Yeshua. ¿Qué significa? Que ahora esa tórtola está completa, esa tórtola ya tiene la Hei, ya tiene la Hei de la transformación completa de nuestros aspectos cognitivos, emocionales y conductuales, porque ha venido a endulzar nuestros juicios. Ahora ya podemos ver con unos ojos diferentes a nuestras propias circunstancias que estamos viviendo, porque cuando ya pasamos este proceso de transformación psicológica, después ya nos alegramos, ya nos reímos de todo lo que nos ha pasado. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, alguna vez cuando están pasando ciertas circunstancias difíciles, estamos sufriendo. En ese momento sufrimos muchísimo. Pero después, cuando pasa el tiempo y ahora ya conversamos acerca de estas eh, peripecias nuestras de hace tiempo a otros, nos reímos. ¿Por qué? Porque todo eso fue parte del proceso
de trabajo que realizamos, hemos superado esas etapas difíciles y ahora miramos con unos ojos completamente distintos. A eso se le llama el endulzamiento. ¿Por qué? Porque ya hemos transformado esos aspectos negativos y ahora los vemos con ojos dulces. Ya nos reímos de ellos. Y como ya nos reímos, entonces hemos endulzado nuestros juicios. A eso se le llama la revelación de esta tórtola en forma de una paloma que viene en forma de lo que se le conoce como el Espíritu Santo, y es este Espíritu Santo que dice que Él nos guiará a toda la verdad. Esto es lo que veremos un poco más a profundidad con el endulzamiento de nuestros juicios con Mashiach ben Adam a su respectivo tiempo. Entonces, todos estos aspectos de la historia de Ruth tenemos que entenderlos en la interioridad. Ninguno de esos aspectos debemos aceptarlos como literales, y si les aceptamos como literales tenemos el derecho de decir, esas cosas se hacían así y ya no más. Pero como los aceptamos ahora en su interioridad, siguen teniendo valor hasta nuestros días. Y eso es lo profundo, lo interesante, lo bello de la Torá, que la Torá sirve para transformarnos siempre, desde el principio hasta el fin. Es una descripción de nuestro proceso de transformación interior.